Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Pero, ¿qué significa eso realmente? ¿Y cómo ser pobre en espíritu puede ser una bendición? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón. Hoy, el pastor Stephen Davey, en la voz y adaptación de Daniel Cuquín, da inicio a una serie de estudios a través del famoso Sermón del Monte. Jesús ya ha sorprendido a todos con su poder para sanar enfermedades y liberar a los oprimidos por demonios, y ahora está a punto de sorprender a todos con el poder de sus palabras. Exploremos juntos este inolvidable sermón predicado por el mismo Señor Jesús y descubramos así algunos principios fundamentales del reino de Dios. La lección de hoy lleva por título La bendición de la pobreza espiritual. Hoy retomamos nuestro estudio del Evangelio de Lucas y nos encontramos en el capítulo 6. Jesús acaba de terminar una reunión de oración con su Padre y se nos dice en el versículo 13 que cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Estudiamos las vidas de estos hombres en nuestra serie titulada Los hombres del Maestro. Sacamos varios principios a través del testimonio de las Escrituras en cuanto a estos hombres que eran comunes y corrientes y que el Señor decidió usar poderosamente. Es muy probable que el Señor tenga cientos de discípulos en este punto de su ministerio, incluyendo varias mujeres, como vemos en el capítulo 23 de Lucas. Pero el Señor selecciona a 12 hombres entre todos ellos para convertirlos en sus compañeros más cercanos. Ellos recibirán lecciones privadas de parte del Señor. Serán comisionados exclusivamente como apóstoles, enviados, que es lo que significa esa palabra. Algunos de ellos eventualmente escribirán gran parte del Nuevo Testamento. En el Evangelio de Marcos leemos que estableció a los 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Marcos 3, del 14 al 15. El Señor aquí está promoviendo a estos 12 de estudiantes a socios. Y desde luego esto se les sube a la cabeza porque empiezan a discutir entre ellos para determinar cuál de ellos va a ser más grande en el reino. Mateo 18:1. Así que ciertamente tienen mucho que aprender todavía. Pero con el pasar del tiempo, pasarán de estar sentados en el aula de clase a subirse al podio en este ministerio y predicar lo que el Maestro les había enseñado. Lucas 6:17 continúa la historia diciendo: «Y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente». Lo que el Señor hace a continuación, según el versículo 17, es detenerse en un lugar llano mientras va descendiendo en una región montañosa. Él se detiene en lo que se podría traducir como una meseta o un altiplano. Allí él va a ministrar a una gran multitud que sin duda sería de unas miles de personas. Él va a predicar lo que tradicionalmente se ha llamado el Sermón del Monte, en Mateo 5. Técnicamente, según Lucas, quien brinda este relato paralelo, podríamos llamarlo el Sermón del Altiplano. Ahora, antes de comenzar a estudiar el sermón, observe que esta multitud está compuesta de 3 categorías de personas. Primero están los 12 apóstoles, recién nombrados. En segundo lugar, tenemos a una multitud de seguidores, personas que han estado siguiendo a Jesús por algún tiempo. Algunos de ellos ni siquiera eran verdaderos creyentes. La predicación de Jesús eventualmente va a ofender a muchos. Y el Evangelio de Juan nos dice que muchos de sus discípulos se fueron y nunca regresaron, Juan 6.
La tercera categoría se conforma por personas de todas partes que venían a ver a este famoso y milagroso rabino. Eran personas curiosas, que querían ver y escuchar a quien se había convertido en el tema de conversación de toda Israel. Eran personas necesitadas, que buscaban sanidad de sus dolencias, liberación de la opresión de los demonios. Eran personas expectantes, viendo en Jesús la esperanza de recibir lo que estaban buscando. Este grupo sin duda se conformaba de miles de personas. Lucas 6:17 menciona que esta gran multitud estaba conformada de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Y ese detalle nos deja ver cómo el mensaje y los milagros de Jesús estaban atrayendo a personas de diversas áreas, de hecho algunas de ellas considerablemente alejadas de la región donde Jesús comenzó su ministerio. Tiro y Sidón, por ejemplo, son ciudades en la costa de Fenicia. Si mira un mapa del primer siglo, notará que estaban fuera de los límites de Israel. Quizás pueda encontrar ese mapa al final de su Biblia. Y lo que cabe notar es que el impacto de Jesús no se limitaba solo a los judíos. Las ciudades de Tiro y Sidón estaban habitadas en su mayoría por gentiles, lo que nos deja ver el alcance universal del ministerio de Jesús, que se extiende más allá de las fronteras de Israel, y lo que nos recuerda de que el mensaje de Cristo siempre fue para todos, sin importar la nacionalidad o la cultura, y nos anticipa también el mandato final de Jesús a sus discípulos, de llevar el Evangelio a todas las naciones, como dice Mateo 28:19. Jesús básicamente hace 3 cosas aquí, según el versículo 18. Él les enseña, los sana y los libera. Lo que Jesús está haciendo aquí es revelar su autoridad como rey, su capacidad de gobernar. Él está mostrando sus credenciales como el verdadero Mesías, el Rey de Israel, el Hijo de Dios. Vamos por parte. Primero vemos que Él les está enseñando. Llegaremos a su sermón en un momento, pero entienda que cuando Jesús enseñaba, lo hacía con autoridad propia. Predicaba como nadie más, como nadie que hayan escuchado antes, dice Mateo 7:29. Los escribas y rabinos de su época simplemente citaban las interpretaciones de otros cuando predicaban, diciendo, el rabino tal dice esto o el profeta tal dice aquello. Pero Jesús diría, hasta ahora escucharon esto, pero yo les digo esto. Jesús no estaba citando a otro maestro, Él es el maestro. Él enseñaba con autoridad divina. Así que cuando termina su sermón, en el Evangelio de Mateo se nos dice que la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Mateo 7:28 al 29. Luego observamos que Jesús sana sus enfermedades en el versículo 19. De esa manera el Señor cumple la profecía mesiánica, prueba su autoridad como el Mesías. Como dice Mateo 8:17, Él sanó enfermedades para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Pero quiero que note aquí que Jesús no solo proporciona sanidad, observe que en su presencia misma hay sanidad. Le invito a subrayar la palabra todos en el versículo 19, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. La idea aquí es que todos están tratando de tocarlo, pero no pueden, pero aún así Jesús los está sanando a todos. Y, por cierto, ¿notó aquí que Jesús no les pregunta si tienen suficiente fe, si han dado alguna ofrenda? Él no monta un espectáculo y pone su mano sobre sus cabezas y grita, no los sacude, no hay ningún órgano musical tocando de fondo tampoco. Él está mostrando su poder divino que luego delegará por algún tiempo a sus apóstoles como forma de certificar
que ellos son verdaderamente sus mensajeros, mientras se establece la iglesia primitiva. Y digo todo esto para que note la diferencia que hay entre esta demostración de verdadero poder y la de los falsos curanderos de hoy que reúnen gente en los estadios y luego curan solo a unos pocos que parecen tener la suficiente fe. Una de las grandes excusas de estos falsos maestros es que la persona no pudo sanarse porque no tenía la suficiente fe, porque no reclamó el poder de Dios con suficiente fuerza, no lo hizo de la manera correcta, o no llegó a tiempo a la plataforma. Recuerdo haber leído el testimonio de Joni Eareckson Tada, que escribió sobre una visita a uno de estos falsos maestros poco después del accidente que la dejó parapléjica. Dijo que ella y decenas de otras personas en sillas de rueda esperaron para que los ascensores del estadio la llevaran desde el estacionamiento hasta el escenario, donde un predicador conocido mundialmente llevaba a cabo una campaña de sanación. El lugar estaba repleto. Se sentía un ambiente lleno de expectación. Horas más tarde, y después de que solo unas pocas personas fueran supuestamente sanadas, Joni escribe que había una larga fila de personas en sillas de ruedas, esperando que los ascensores las llevaran de regreso al estacionamiento. Piensa en esto, querido oyente. Si Jesús hubiera estado allí, todos habrían sido sanados. Apenas entraban al estacionamiento, eso habría sido suficiente. Lo que está sucediendo en este pasaje no es algún tipo de declaración sobre la enfermedad, y de hecho, la enfermedad no era realmente el problema. Si sanar enfermedades hubiera sido el objetivo principal del ministerio de Jesús, Él habría sanado a todos en el planeta inmediatamente. Él no habría sanado solo a unos cuantos leprosos. Él habría vaciado las colonias de leprosos. No habría sanado a un solo hombre en el estanque de Siloé, sino a todos. Él no solo habría levantado a Lázaro de entre los muertos, habría desocupado los cementerios. Pero el propósito del ministerio de Cristo, y lo que está sucediendo en esta escena, no se trata de la enfermedad o la muerte, sino de la capacidad de Cristo para cumplir las declaraciones mesiánicas, ejerciendo su poder divino y dando un anticipo no solo del reino venidero, sino del cielo. Entonces, los milagros de sanidad que Jesús realiza no solo muestran su compasión, sino que son una manifestación del reino de Dios en acción. Cada vez que Jesús sanaba a alguien, era como si el reino de Dios estuviera invadiendo el dominio del pecado y la muerte en este mundo caído. Por ejemplo, en Lucas 11:20 leemos: «Pero si yo, dice el Señor Jesús, por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros». Cada acto de sanidad anticipaba la plenitud de ese reino, en el cual enjugará Dios toda lágrima de nuestros ojos y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:4. Esos milagros no solo daban un alivio temporal para el sufrimiento de las personas, eran una promesa de que el reino de Dios es real. Eran un anticipo de la vida eterna. Y es que en el cielo todas las enfermedades, las discapacidades, las penas y el dolor desaparecerán. Cuando el Rey esté en su trono, todo dolor y sufrimiento serán desterrados para siempre. Y esto es porque usted no solo será perfeccionado y glorificado en el cielo, sino porque estará en la presencia de Jesucristo. No le va a doler la rodilla en el cielo ni un solo día. Tampoco va a tener que hacer fila en la clínica para verlo. Estar en su presencia para siempre garantiza que usted será sanado por siempre. Jesús está abriendo el telón y mostrando quién es Él realmente y cómo será su reino un día. Lo que Jesús está haciendo aquí es cumplir el mismo pasaje de la Escritura que leyó en la sinagoga al comenzar su ministerio, cuando leyó: «El Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4:18, citando Isaías 61:1. En tercer lugar, Jesús no se limita a enseñar y a sanar. Regresando al versículo 18 leemos, «Y a los que habían sido atormentados de espíritus inmundos, eran sanados». Jesús está demostrándole a esta multitud que puede ejercer su autoridad sobre el mundo demoníaco. Él es capaz de liberar a los oprimidos por Satanás. Satanás y sus demonios no pueden resistirle. Sus poderes no son una competencia para el Señor. Su reino de luz tiene total e irresistible poder sobre el reino de las tinieblas. Ellos ya perdieron. Jesús solo está dándoles un anticipo, la noticia. Toda persona bajo el poder controlador del mundo demoníaco es liberada inmediatamente en su presencia. Y otra vez, la implicación no es que Jesús tuvo un encuentro personal con cada endemoniado. La implicación es que Él simplemente estaba en su presencia y los demonios huían. Pasemos ahora al versículo 20, donde Jesús comienza a dar su sermón. Si usted está familiarizado con el libro de Mateo y el famoso Sermón del Monte, empezando en el capítulo 5, notará que el recuento de Lucas de este sermón es mucho más breve. Mateo registra 9 bienaventuranzas y muchas interacciones con la audiencia, mientras que Lucas nos da solo 4 bienaventuranzas y no nos da ninguna interacción con el público. Mateo nos da 3 capítulos sobre este sermón, pero Lucas nos da solo 29 versículos. Es como si Mateo nos diera todo el video del sermón, mientras que Lucas nos da un videoclip. Este es el resumen. Lucas simplemente va al grano y le comunica el tema principal a Teófilo, el hombre al que Lucas le escribió originalmente este evangelio. Ahora, antes de sumergirnos en el sermón del Señor, es posible que en su Biblia encuentre un título encima de este pasaje que dice «Las bienaventuranzas». Bienaventuranza es una palabra del latín que simplemente significa bendición. En su sermón, Jesús comienza básicamente describiendo la profunda diferencia entre su reino y el sistema del mundo, la diferencia entre una vida bendecida por Dios y una vida que en última instancia fracasa. Este sermón es, como los teólogos llaman, escatológico. La escatología es simplemente el estudio del fin de los tiempos. Y en este contexto, el fin de los tiempos tiene relación con el reino de Cristo, que vendrá cuando Él regrese a la tierra uno de estos días. Apocalipsis 20. Lo que hace Jesús aquí es describir los valores de ese reino venidero. Sin embargo, aunque el Señor está describiendo el cumplimiento final de sus promesas en los últimos tiempos, Él está aquí y ahora invitando a esta multitud a que se conviertan en ciudadanos de su reino por su fe en Él. O sea, deje que Jesús comience a reinar como rey en su corazón y vida ahora, y ese reino literal en la tierra será su futuro hogar. Es una invitación asombrosa, ¿verdad? Hasta suena como un cuento de hadas. Pero según la palabra de Dios va a suceder. En su carta, Santiago escribe: «Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman?» Santiago 2:5. Ahora, ¿cómo es un ciudadano del reino? ¿Cómo puede uno tener la bendición de Dios? Bueno, prepárese para que Jesús ponga todo de cabeza mientras comienza a predicar en el versículo 20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: «Bienaventurados vosotros, los pobres, porque vuestro es el reino de Dios».
¿Significa esto que tiene que dejar su trabajo e irse a vivir debajo de un puente para entrar en el reino de Dios? Es cierto que la palabra pobre aquí describe a alguien que está en bancarrota, en la quiebra. Tenemos registro de 2 clases de pobres en el primer siglo, y la primera clase eran los jornaleros, que cobraban al final de cada día y apenas ganaban lo suficiente como para comprar la comida un día a la vez. Ese era su pan diario, su pan de cada día. Pero en segundo lugar estaban los pobres, la palabra que Lucas usa aquí, y describe a personas que no tenían trabajo y tampoco tenían comida. De hecho, dependían totalmente de otras personas para sobrevivir. En el relato paralelo de Mateo encontramos la frase pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso se refiere a una miseria espiritual, a un estado de desesperación espiritual. Eso trata de algo mucho más profundo que un bajo nivel económico. Hace referencia a un estado espiritual. La frase pobres en espíritu apunta a una condición de total dependencia de Dios. Ese estado es un reconocimiento de que sin la ayuda divina no tenemos nada valioso que ofrecerle a Dios, en términos de santidad o méritos. Es admitir que estamos espiritualmente en la quiebra, incapaces de salvarnos por nosotros mismos. En Isaías 64:6 el profeta afirma: «Todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia». O sea, incluso nuestras mejores obras y esfuerzos quedan cortos ante la santidad de Dios. Ese es el estado de los pobres en espíritu. Aquellos que saben que, por mucho que intenten ser justos, sus esfuerzos no son suficientes para alcanzar la perfección divina. Entre la audiencia de Jesús habían personas que pensaban que eran lo suficientemente buenas como para entrar al cielo. Los escribas, fariseos, los líderes religiosos en esta multitud guardaban cuidadosamente la ley, convencidos de que eran lo suficientemente santos como para entrar al cielo. Ellos no estaban desesperados, estaban espiritualmente confiados. Estaban convencidos de su propia rectitud. Según ellos, sus obras y el cumplimiento de la ley les garantizaba una posición ante Dios, y sin embargo Jesús enseña que solo aquellos que reconocen su absoluta dependencia de la gracia de Dios pueden tener acceso al reino de los cielos. Jesús sorprende a todos cuando dice: no, solo los que están espiritualmente en la ruina lo logran. Solo los que se dan cuenta de que no tienen nada que ofrecerle a Dios son capaces de cruzar el umbral del cielo. Jesús está diciendo efectivamente: solo aquellos que dependen enteramente del Rey entran en el reino venidero. Eso es tan diferente del sistema religioso del mundo, ¿verdad? El sistema de la religión dice: haga lo mejor que pueda y podrá entrar. La pobreza en espíritu está ligada a la humildad. Santiago 4:6 nos dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y esto es porque la humildad es esencial para reconocer nuestra necesidad de Dios y de esa manera recibir su gracia. Los pobres en espíritu no están llenos de orgullo. Ellos saben que no tienen nada que ofrecer y están dispuestos a aceptar la gracia que Dios nos ofrece libremente. El apóstol Pablo lo deja absolutamente en claro cuando escribe: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Efesios 2, del 8 al 9. Nuestra salvación entonces, querido oyente, es un regalo de Dios. No es algo que nos podamos ganar. No podemos cumplir la ley perfectamente ni llevar una vida sin mancha. Pero Dios, en su gracia, nos ofrece la salvación a través de la fe
en Cristo Jesús, quien pagó por nuestros pecados en la cruz. La bendición de los pobres en espíritu se basa en esta gracia. Aquellos desesperados por la gracia de Dios reciben el reino de los cielos como un regalo. Jesús estaba rodeado por dos clases de personas en esta enorme audiencia. Las mismas dos clases de personas que me escuchan el día de hoy. Están aquellos que confían en su propia rectitud, en sus buenas obras, en su moralidad, creyendo que eso los va a hacer aceptables ante Dios. Y están aquellos conscientes de su incapacidad de cumplir la ley de Dios, aquellos que descansan únicamente en la obra de Cristo. Thomas Watson, un pastor puritano en Inglaterra, escribió a finales del siglo XVII sobre este pasaje. Este texto se refiere a aquellos que, al ser conscientes de sus pecados y al no ver bondad en sí mismos, apelan enteramente a la misericordia de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué tal usted, querido oyente? ¿Es usted pobre en espíritu? ¿O sigue aferrándose a su capacidad y obras y moralidad para ganarse el favor de Dios? Reconozca hoy mismo su necesidad de Dios y sígalo haciendo cada día. Así es como usted puede convertirse en un ciudadano del reino venidero. Así es como vive un ciudadano del cielo. Bienaventurados los pobres, los indigentes espirituales, que dependen únicamente de Cristo, porque suyo es el reino de Dios. Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, un ministerio de sabiduría internacional. El programa de hoy se tituló La bendición de la pobreza espiritual y forma parte de nuestra serie de Lucas, El Sermón del Altiplano. Esperamos que el programa le haya llevado a reflexionar y haya traído aliento a su vida. En Sabiduría para el Corazón, nos apasiona brindarle recursos bíblicos que le ayuden a seguir creciendo en su fe. Le invitamos a visitar nuestra página web, sabiduriaespanol.org, donde encontrará devocionales, artículos y una increíble biblioteca de estudios para seguir aprendiendo. No se lo pierda. Lo esperamos en nuestro próximo programa.